Recording is Entonces, on. bienvenidos a una nueva sesión técnica. Vamos a continuar con todo lo que son los procesos de flujo de mercancía para una nueva evidencia de aprendizaje. Entonces, bienvenidos nuevamente. Voy a colocar por acá. Cuéntenme si ven mi pantalla, por favor. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Entonces vamos a iniciar con un recorderis de algunos elementos que ya hemos visto en otros momentos a fin de aclarar toda la información necesaria para el desarrollo de la actividad. Entonces vamos a empezar lo que son con los modos y los medios de transporte. Recordemos que los modos se identifican como el sistema que se utiliza para movilizar la carga, para movilizar los productos, los insumos, la maquinaria y todo lo necesario para que una organización funcione, ¿cierto? Entonces es sistema de movilización en el proceso logístico. Y los medios de transporte se refiere ya específicamente al tipo de vehículo que utilizamos para poder movilizar esa carga, ¿cierto? Entonces, digamos que estos dos, uno contiene el otro. Entonces, digamos que como resumen tenemos que los modos de transporte que tenemos son los terrestres, marítimos, aéreos, férreos, ductos y multimodal. Y los medios es en los cuales podemos movilizar la carga por aquellos modos, ¿cierto? Entonces, como resumen, tenemos que en los terrestres tenemos camionetas, carrotanques, camabajas, mulas, tractomulas, que es el sistema de movilización de carga o de flujo de carga más cercano que tenemos, es con el que más relación tenemos, al menos acá en Colombia, y es el que permite llevar la carga directamente de un punto A hasta la puerta del cliente, ¿cierto? Entrega de manera inmediata el producto. El marítimo, que puede tener graneleros, frigoríficos, rorros, movilización de contenedores, es el modo de transporte que moviliza mayor cantidad de carga a nivel mundial, tiene mayor impacto geográfico, o sea, puede llegar a mayores distancias, a mayores lugares, tiene mayor flexibilidad para movilización de carga, digamos que es el que permite conectar de forma más directa todos los mercados a nivel mundial. El aéreo, tenemos aviones mixtos, avionetas, helicópteros. Es el medio de transporte que puede recorrer mayores distancias en menos tiempo. Es el de costos más elevados. Es el que tiene posiblemente un poquito más de restricciones de capacidad de carga que los otros modos de transporte y normalmente moviliza productos perecederos, químicos, farmacéuticos de alto costo, frágiles o materiales vivos. Digamos que para este caso, como ya lo habíamos considerado, es el más costoso que encontramos actualmente. En el férreo, pues solo tenemos un medio de transporte que en este caso sería ferroviario. Su capacidad de transporte es de grandes volúmenes. Normalmente tiene una conexión directa con el marítimo. En Colombia, como ya lo habíamos hablado, se está reactivando este tipo de transportes. Hay varias vías férreas en proceso de adaptabilidad nuevamente para movilización de carga en el país, ¿cierto? Es un medio de transporte de bajo costo, grandes volúmenes, directo, digamos que es un poco rápido, tiene restricciones porque llega pues a muy pocos lugares actualmente. Deductos, ese ya asocia un transporte de elementos que van directamente del proveedor al cliente, eh, flujo constante de mercancía, los ductos permiten movilizar, perdón, más que todo gases, líquidos y elementos a base de combustibles y permite una distribución, digamos, entre comillas, más fácil entre países. Y el multimodal es ya la mezcla de varios de estos para poder atender las necesidades específicas que tengan. En Colombia manejamos mucho el multimodal, partiendo de que utilizamos el terrestre para salir desde las empresas. Este terrestre llega a puertos marítimos, en puertos marítimos se descarga el contenedor o la carga y se traslada hacia los buques para transporte marítimo
Entonces, digamos que este es el tipo de transporte multimodal que más utilizamos acá en Colombia. Los modos aéreos, teniendo en cuenta rapidez, capacidad, seguridad, costo y tipo de carga, el aéreo tiene muy alta rapidez, digamos que podría ser el más alto en estos momentos, capacidad de transporte baja, alta, muy alta seguridad, alto costo, es el más costoso de todos, y el tipo de carga son cargas de alto costo, de alto valor o perecederos. El terrestre tiene una rapidez alta, una capacidad baja, eso depende del tipo de transporte que utilicemos, seguridad media, costo bajo y puede movilizar cualquier tipo de carga. El férreo tiene rapidez media, capacidad alta, seguridad alta, costo medio. Normalmente movemos graneles y sólidos. El marítimo tiene rapidez baja, la capacidad más alta que podamos manejar, seguridad alta, costo bajo. Normalmente moviliza contenedores y graneles. El multimodal tiene rapidez alta, capacidad media, seguridad media, costo medio y puede movilizar todas las cargas. Como dijimos, el multimodal es mezcla de varios de estos. Para poder tener este tipo de movilización, vamos a volver a las políticas de comercio exterior, que se definen como los instrumentos que regulan el intercambio de bienes y servicios entre países, teniendo en cuenta todas las facultades que puedan tener los productos, la legislación entre países, las condiciones, funcionamiento, políticas internas, todas estas, algunos de los elementos que podemos conocer son aranceles, subsidios, cuotas, tasas de cambio, pues porque digamos que a nosotros nos afectan las tasas de cambio debido a que nuestra economía o nuestra moneda no es una moneda de negociación. Nosotros siempre vamos a negociar en monedas externas. ¿Cuál es nuestra principal moneda de negociación internacional? Chicos, Dólar. el dólar. Y de la mayoría de los países que negocian en comercio exterior, ¿cierto? Entonces, el dólar es el que define nuestras negociaciones. ¿Cuál es el objetivo de las políticas de comercio exterior? Entonces, hay varias, entre esas está proteger las industrias locales. ¿Cómo los países protegen sus industrias locales? Aranceles normalmente al sector agrícola de más o menos del 40% en países desarrollados a fin de que el ingreso de productos exteriores no perjudique el desarrollo rural. Digamos que en ese campo Colombia estuvo un poquito retrasada o aún estamos retrasadas porque permitimos la importación de muchos de los productos que nosotros tenemos la capacidad de producir. Por ejemplo, Colombia antes del TLC producía sus propios cereales. Internamente teníamos la capacidad de solventar ese mercado, pero resulta que cuando empezamos a tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues resultó ser más económico comprárselo a Estados Unidos que seguirlo produciendo acá. En estos momentos estamos a puertas de un paro arrocero. Siempre hemos tenido capacidades completamente de satisfacer la demanda del mercado de nuestro propio arroz, pero actualmente tenemos ingresos, importaciones de arroz que están perjudicando la producción local. Entonces, digamos que de ahí parten las necesidades de nuevas políticas arancelarias que protejan los productos que nosotros hacemos internamente. Promover exportaciones, entonces muchas empresas que procuran exportar sus productos, buscan incentivos fiscales. Por ejemplo, uno de los que tenemos en Colombia vigente se llama Plan Vallejo. ¿Qué incentivo tiene el Plan Vallejo? Que si yo importo materia prima, la transformo y vuelvo y la exporto, tengo beneficios arancelarios sobre esos productos importados y en los que se transformaron. Entonces, digamos que esos objetivos permiten también promover la exportación y la apertura de nuevos mercados. Ampliación del comercio, incremento de las ventas para las empresas en caso de que encuentren mercados internacionales y yo pueda vender los productos a ese mercado o de importar e incrementar la posibilidad de comercialización de esos productos importados. Entonces, digamos que los objetivos del comercio exterior y del flujo de mercancía buscan promover un comercio seguro, ampliar las posibilidades de ese comercio, recibir beneficios de ese comercio. Entonces, digamos que ahora que estamos en tanto rifirrafe, ir y venir con el gobierno de Estados Unidos, pues entonces digamos que estamos a puertas de que se generen nuevos aranceles para las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos. Entonces, digamos que las empresas lo que tienen que buscar es cómo mejorar sus procesos para poder que esos aranceles no nos vayan a afectar de forma negativa, ¿cierto? Entonces, digamos
Las políticas de comercio exterior buscan tanto protegernos como apertura de los mercados internacionales para mejorar la economía de el país en este caso. ¿Qué tipos de acuerdos comerciales conocemos actualmente? Normalmente tenemos dos: tratados de libre comercio, que lo que busca es facilitar el intercambio comercial entre naciones, dos o más, las que se adjunten a estos tratados de libre comercio, donde permitan la circulación de los productos con menores restricciones comerciales. Algunos ejemplos: eliminar aranceles entre, por ejemplo, México, Estados Unidos y Canadá por medio de la ley TIMEC o del libre tratado de comercio de TIMEC, normas de origen, disminuir las restricciones a productos que sean considerados de otro país. Entonces, digamos, estas negociaciones permiten facilidad de ingreso de nuestros productos a otros países. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando acá se dio la aprobación de los tratados de libre comercio hacia los 2000, 2004, 2005, entonces la entrada de ciertos productos de Estados Unidos, China, India y todos estos a Colombia disminuyeron las restricciones, y la salida y entrega de nuestros productos a estos países pues también disminuyeron las restricciones. Entonces los tratados de libre comercio son buenos, son necesarios, permitieron la internacionalización de nuestros productos, que nos reconocieran a nosotros como productores principales de algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro producto insignia de exportación? Café. El café, Café. siendo el segundo de mayor valor monetario, porque el primero es productos a base de petróleo, pero el café es nuestro principal reconocimiento por tener una alta calidad, todas las características que tenemos. Entonces, digamos que estos tratados permitieron que nuestro café fuera conocido a nivel mundial y disminuir, digamos, las restricciones y los conflictos que se puedan tener. Otro de los acuerdos comerciales son los acuerdos bilaterales o multilaterales. ¿Esto qué quiere decir? Dos o más naciones hacen acuerdos entre ellos mismos sin necesidad de que sea un tratado de libre comercio, sino acuerdos mutuos que permitan el comercio seguro entre estos países. Por ejemplo, en el 2019 se generó un comercio bilateral entre la Unión Europea y Japón. En este caso es multilateral porque la Unión Europea abarca varios países y Japón, en donde lo que se buscaba era un comercio que tuviera en cuenta estándares ambientales para disminuir el impacto de las industrias que participaban de estos acuerdos al medio ambiente de forma negativa. Entonces, digamos que en este caso lo que se buscaba era que las empresas adquirieran políticas ambientales adecuadas que disminuyeran el impacto negativo de estas empresas al medio ambiente, y eso permitía un comercio amplio entre la Unión Europea y Japón, trayendo beneficios mutuos. Entonces, en este caso, este tipo de tratados, de acuerdos multilaterales, solo afectan a estas naciones que decidieron hacer esta negociación. ¿Qué impacto tienen los países en desarrollo? Entonces, digamos que hay desafíos y oportunidades. Los desafíos, digamos que los países agrícolas, más que todo, primermundistas, afectan los precios globales, lo que directamente termina afectando la economía de los tercermundistas. ¿Por qué? Pues porque digamos que si yo le doy, que si la economía de un país primermundista tiene la capacidad de dar subsidios a sus productores agrícolas, el producto agrícola de estos países subsidiados va a ser mucho más bajo que el valor que le genera la producción a los países de producción agrícola tercermundistas, lo que disminuye la posibilidad de negociar como en las mismas características, en las mismas condiciones con estos países, llevando a que sean pérdidas para nosotros. Vuelve y juega el caso del que estábamos hablando: cereales. Los cereales, al estar subsidiada la producción de cereales en Estados Unidos, esa producción tiene costos muchísimo más bajos de los que tenemos nosotros al producirlos en Colombia. Por eso se nos hace más económico importarlos que seguirlos produciendo directamente. De ahí parte políticas colombianas de generar también subsidios para poder que se incentive la producción local. Aranceles altos limitan la libre competencia entre países desarrollados y países en proceso de desarrollo. Entonces, por ejemplo, en este caso,
Un ejemplo claro que estamos viviendo en estos momentos es el incremento de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, digamos que a medida que incrementan los aranceles, esos aranceles van a afectar directamente la producción de los países menos desarrollados, generando costos más altos de producción, lo que disminuiría la posibilidad de seguir compitiendo en el mercado estadounidense. Entonces, digamos que ahí tenemos una diferencia, una limitante y un impacto, digámoslo así, negativo en la posibilidad de seguir comercializando estos productos. ¿Qué oportunidades tenemos nosotros? Diversificar productos a comercializar. O sea, podemos generar nuevos productos para ofrecer a ese mercado exterior y generar nuevas alianzas comerciales. Apertura de nuevos mercados. Claro ejemplo, limitantes con Estados Unidos, diálogos de negociación con China, para poder que ese mercado que posiblemente se vea restringido hacia un país, lo podamos fomentar o ampliar en otros países con otro tipo de negociaciones. Entonces, digamos que a partir de esto, nosotros como productores debemos de buscar nuevas alternativas, nuevos mercados para poder generar la posibilidad de que nuestra empresa siga vigente, teniendo claro que es más, digamos, tiene más beneficios vender en dólares que vender en pesos colombianos. Eso pues lo tenemos claro como seres humanos y como empresas también lo tienen supremamente claro la viabilidad de producir para vender hacia el exterior, aún con las restricciones que podamos tener. Entonces, teniendo en cuenta estos tratados, los conocimientos básicos de comercio exterior que acabamos de ver, tenemos que tener en cuenta que la distribución tiene ciertos requerimientos. ¿Qué requerimientos conocemos de la distribución? Entonces, la distribución en sí no es el proceso logístico. Es una parte de gran importancia dentro del proceso logístico que permite la planificación y el control de los movimientos físicos de todos los productos que la industria en la que estamos requiera mover. ¿Qué productos podemos mover? Insumos, materias primas, repuestos, maquinaria, equipo, producto semielaborado, producto terminado y todo aquello que movilicemos desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Teniendo claro que el punto A para la distribución o para el transporte externo es el punto de fabricación y el punto B es el punto establecido por el cliente para la entrega. Al igual que los transportes internos. ¿Cuáles son los transportes internos? Los que hago al interior de mi organización para poder que se dé el adecuado funcionamiento de mi empresa. Entonces, para la distribución tenemos que tener en cuenta estos dos temas. Transporte interno, transporte externo. El transporte interno movilizamos todo lo necesario dentro de la empresa para poder que se dé el funcionamiento adecuado. Y el transporte externo es el que hacemos ya desde nuestra empresa hasta el cliente final para poder generar satisfacción de las necesidades que éste tiene. Modelos de distribución que podemos encontrar. Entonces tenemos un modelo descentralizado. Este es el modelo que normalmente se usa más acá en Colombia y permite pasar del proceso de fabricación directamente a almacenes centrales que a su vez van transportando a los clientes en las zonas determinadas, ¿cierto? Tiene como virtud el ahorro de tiempo en relación con cercanía de los productos al punto de destino. Su principal desventaja es que tiene un alto costo de infraestructura, ya que tenemos que tener grandes espacios de almacenamiento de producto para poder atender las demandas de los clientes con las delegaciones que se requieren tener dependiendo de las necesidades. Entonces, ¿en qué se basa esto? Tengo un almacén principal. A partir de ese almacén principal distribuyo a almacenes pilotos de la misma empresa y desde estos almacenes pilotos distribuyo a las zonas donde se encuentran mis clientes. Un ejemplo que les puedo dar, cuando yo trabajaba en Super de Alimentos tenía su almacén principal acá en Manizales. Y a partir de una necesidad puntual tuvo que abrir dos almacenes satélites, uno en Bogotá y uno en Medellín, con el fin de disminuir los tiempos de entrega hacia ciertas zonas del país donde por dificultades geográficas se estaba aumentando los tiempos de la promesa de entrega. Entonces, el de Bogotá, su principal intención era distribuir hacia los llanos orientales para disminuir el tiempo.
y el de Medellín hacia las costas para mejorar la atención del servicio. Entonces, era el costo de un almacén principal acá y dos almacenes más a nivel nacional, lo cual pues incrementaba el costo de infraestructura. Modelo descentralizado. Tenemos una fábrica, un almacén principal en la fábrica y desde este almacén generamos la distribución y planificación de rutas a nivel nacional o a nivel internacional, como sea el mercado que maneje. Este modelo de distribución lo que busca es planificar las diversas rutas que se tienen que planificar para poder llegar a todos los clientes, para disminuir los costos del modelo descentralizado y lo que busca, digamos en este caso, es generar un mayor ahorro por el uso de por el menor uso de infraestructura. Tengo un solo almacén desde el cual distribuyo todo. Ese es el funcionamiento actual de Super de Alimentos. Tiene un único almacén acá en Manizales, ya del tamaño necesario para distribuir a mercado nacional e internacional. Desde este punto se distribuye a todas partes, indiferentemente de donde estén ubicados. El modelo cross-docking, este modelo lo que busca es tener un punto de fabricación, un almacén. Desde este almacén llevo mi producto hasta la plataforma, hasta las plataformas de carga y descarga. Desde ahí ya distribuyo a los clientes. Lo que busca es que las mercancías, los productos no se almacenen por mucho tiempo, sino generar un flujo continuo de la mercancía, que lo que requiera es que el almacenamiento de este sea menor a 24 horas para ser eficientes en la entrega y en el impacto de los productos. Este busca, digamos, como la agilidad en la respuesta a las necesidades del trabajo, a las necesidades del cliente. Plataformas de consolidación. Este modelo de distribución, perdón, lo que busca es consolidar la carga que se debe hacer para poder reducir los costos del proceso de transporte de mercancía. Esto permite agrupar la carga de diferentes empresas para ser enviadas a los proveedores. Digamos que esta consolidación de carga es lo que utilizan más o menos las plataformas como ARA, de Uno, Ísimo. Esas tres son las que utilizan este tipo de, de plataformas de consolidación en donde en un almacén reciben los productos de todos sus proveedores y lo que hacen es que allí consolidan la carga para cada uno de los almacenes. ¿Cómo la consolidan? En un camión meten todas las referencias que tengan que ir para un mismo almacén para poder llegar directamente al almacén con todas las necesidades que tiene este. Entonces, digamos que estas plataformas de consolidación de carga permiten uno control de los inventarios desde un mismo punto y de ahí una distribución eficiente a todas las zonas en donde en donde todos los productos que se manejan tienen que llegar. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí en el eje cafetero, el punto de consolidación o el centro de consolidación de carga para ARA y D1 se encuentra en Pereira. Tienen sus almacenes, sus centros de consolidación en Pereira. En Pereira reciben el 100% de la mercancía de todos los D1 y de todos los ARAs de Caldas, Risaralda, Armenia y parte del Tolima. En estas plataformas empiezan a consolidar por cada una de las tiendas las necesidades diarias. Estos centros despachan diario para para todas las tiendas. Ustedes pueden ver que en todos los de Uno y en todos los ARAs descargan todos los días necesidades. Eso también que permite la agilidad en la entrega del producto, en que este tipo de supermercados no tenga que tener una bodega de almacenamiento muy grande, muy amplia. Máximo tienen un inventario de 2, 3 días para dar respuesta a un evento de ventas considerable, pero la intención es que estos espacios sean reducidos. Uno, pues porque disminuyen el costo de alquiler o de compra. Otro, porque pueden aumentar la capacidad de impacto de marca. ¿Qué quiere decir? Puedo tener más producto exhibido al cliente y no tanto producto guardado. A diferencia de lo que es un Éxito, un Carulla, un Olímpica, que tienen grandes bodegas de almacenamiento, varios días de inventario,
y allí reciben directamente de los productores. ¿Qué quiere decir? En el Olímpica y en el centro comercial llega Colanta y le entrega Colanta, llega Alpina, le entrega Alpina, almacenan, les entregarán una o dos veces por semana, no es una entrega diaria, porque su capacidad de almacenamiento permite esa rotación de producto. ¿A qué va el tipo de distribución que utilicen las empresas? Todo depende de su tipo de mercado, depende de su tipo de producto y depende de su tipo de funcionamiento. No hay una mejor que la otra, a excepción de que reconozcamos cuál es la necesidad de nuestra empresa, cómo nos impacta en el costo, cómo nos impacta en la distribución, cómo nos impacta en el tiempo de respuesta a nuestros clientes. ¿Qué variables tenemos que considerar para poder definir el tipo de distribución que nosotros queremos tener o el tipo de flujo de producto de mercancía que la empresa quiere tener? Uno, el tipo de producto. Si mi producto es perecedero, si no es perecedero, si es de alto costo, si es metal mecánico, si es una pieza de ensamble, maquinaria, equipo o insumos. Dependiendo de ese tipo de producto, tengo que empezar a verificar cuál es la mejor forma de distribución. Distancia a la que estoy de mis clientes, muy apartado, cerca, grandes volúmenes, bajos volúmenes, volumen medio, debo de tener en cuenta. Tiempo de entrega, promesa de entrega. Dependiendo de dónde estoy ubicada y del tipo de distribución que tenga, yo le puedo hacer una promesa de entrega a mi cliente, en específico. En este caso, por ejemplo, las plataformas de consolidación tienen tiempo de entrega muy cortos y necesarios de cumplir. ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría de los de uno, de los Zara y de los Ísimo? Es que el producto esté disponible en la estantería antes de abrir la tienda. O sea que este tipo de distribución es a primera hora. Son plataformas de distribución que trabajan 24 horas para poder llegar a sus tiendas y poder tener el producto disponible. Costo-beneficio, ¿cuánto me cuesta frente al beneficio que le genera a la organización? Esos análisis financieros permiten tomar decisiones adecuadas del tipo de distribución, tipo de transporte, tipo de almacenamiento y cómo este afecta el funcionamiento y los costos dentro de mi organización. Seguridad en la entrega. ¿Qué tan seguro tengo yo la entrega a mis clientes dependiendo del tipo de distribución, del tipo de transporte que utilizo? ¿Utilizo transporte propio de la organización? ¿Utilizo transporte tercerizado? ¿Qué impacto tiene utilizar uno o el otro? ¿Cuál me beneficia más? ¿En qué soy experto? ¿En medios de transporte o en producir el producto que tengo dentro de la empresa? Un ejemplo en cuanto a esto. Acá hay una empresa en Manizales que se llama Celema. Es una empresa dedicada a la transformación de leche en productos lácteos, yogur, queso, kumis y todos sus derivados. Y resulta que hacia el año 2010 alguien dijo que estábamos en el auge de la explotación del transporte, ¿cierto? Que el transporte estaba haciendo un negocio supremamente productivo, entonces decidieron comprar camiones y resulta que la rentabilidad que estaba generando la producción de lácteos se estaba yendo en los gastos que estaba generando la flota de transporte propia que adquirió la empresa. ¿Qué les dijeron? Ustedes son expertos en producir elementos a base de la leche. ¿Qué necesidad tenían de comprar flota de transporte propia, teniendo en cuenta que tenía que ser refrigerada, que por cada camión había que tener conductores, había que tanquear, tenían que tener un taller para todo lo que era mantenimiento? Entonces, digamos que de ahí entendieron que su know-how o su principal función y misión era producir elementos a base de lácteos y no estar pendientes de una flota de transporte. ¿Cuál fue la decisión más viable? Vendamos la flota de transporte y volvámonos expertos en la producción de elementos a base de leche. Entonces, digamos que las entregas así tengan un gran impacto en el cliente porque es el último momento de la relación entre la empresa y el cliente, tenemos que definir bien quién la va a hacer. Y finalmente, el servicio al cliente. El servicio al cliente, así nosotros no lo veamos tan tangiblemente, es uno de los que más impacto positivo o negativo tiene para las empresas. Nosotros como consumidores preferimos darle la oportunidad nuevamente a un producto regular que darle la oportunidad a un mal servicio. ¿Esto a qué se debe? A que se le dio mayor importancia al servicio al cliente, a cómo me atendieron, a cómo me sentí en la atención,
más allá del producto. ¿Por qué? Pues porque somos seres sensibles y pensantes y el producto simplemente lo consumimos y desaparece. Mientras que la atención queda como retentiva en nosotros para una posibilidad de decir, vuelvo a comprar, vuelvo a ir, vuelvo a dar una oportunidad. Entonces, digamos que todas estas variables y muchas otras que podamos ir encontrando en el mercado son las necesarias a tener en cuenta para yo definir cómo voy a funcionar logísticamente y cómo voy a verificar, cómo voy a generar el flujo de mercancía en mi organización. Teniendo en cuenta la información vista y la investigación más allá que ustedes puedan hacer, viene la evidencia guía de aprendizaje, guía de aprendizaje 4, 21010175, actividad de aprendizaje 2, evidencia 01. Cuadro comparativo, medios de transporte. ¿En qué se basa esta evidencia? Ay, perdón. Luego de haber examinado el componente formativo correspondiente a coordinar el flujo de mercancía y entendiendo lo que es la logística de los envíos, el aprendiz debe hacer un cuadro o recurso comparativo en el que compare los medios de transporte ideales para los envíos en logística. El cuadro como mínimo debe de tener la siguiente información. Todos los medios y modos de transporte, en este caso aéreo, terrestre, marítimo, férreo, ducto, y multimodal. Ahí está resumido. Y debo de tener las condiciones o características de la distribución o del envío logístico. El costo, el volumen, el tiempo de entrega, la seguridad, el servicio, la facilidad del producto, del seguimiento y todas las características que ustedes quieran tener en cuenta para hacer una comparación. Pueden hacer una comparación cualitativa o cuantitativa. ¿Cuál es la cualitativa? Esta, poner cualidades, bajo, cumple, no cumple, medio, alto. Y cuantitativas puede ser numérico, puede ser con porcentajes de 1 a 100, en donde dice que el aéreo tiene un costo 60% de lo que es un terrestre, de lo que es un marítimo, como lo deseen hacer. Ya está a plena imaginación de ustedes cómo lo quieran manejar. ¿Listo? Entonces recuerden que ya nuestras entregas deben tener una portada, deben tener una bibliografía. Hay unos muy juiciosos pues que hacen una introducción, unas conclusiones, no son obligatorias esas dos partecitas, pero generan trabajos excelentes, un buen reconocimiento para sus compañeros, pero como mínimo ya debemos de estar entregando trabajos con portada y con bibliografía o webgrafía de los lugares que consultamos para el desarrollo de las actividades. ¿Qué lineamientos tenemos? Entonces, producto entregar, informe comparativo, formato PDF. Recuerden que no tengo problema con que lo realicen a mano, chicos. Entonces, digamos que ahí no hay restricción. Extensión libre, teniendo en cuenta como mínimo el cuadro de referencia asociado a la guía de aprendizaje y adicionando todas las características y modos que ustedes quieran adicionar. Para hacer la entrega de la evidencia debe remitirse al espacio comparativo de medios de transporte, guía de aprendizaje 4, 2101011075, actividad de aprendizaje 2, evidencia 01. Fecha máxima de entrega 14 de julio, o sea, hasta la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? No, señora. No, profe. ¿Todo claro? Listo. Siendo así, voy a proceder a detener la grabación.